Esta es una de las plantas medicinales y curativas más especiales y potentes del mundo. Contiene unos compuestos que la convierten en un auténtico milagro de la naturaleza, que hoy voy a enseñarte. Estoy segura de que después de ver este vídeo, y si todavía no la tienes en tu casa, vas a salir corriendo para comprar una y para ponerla en la maceta o en el jardín. Tiene muchas propiedades buenas para el ser humano y es fácil de cuidar. Todo esto te lo voy a ir contando a lo largo de este vídeo, así que quédate hasta el final para no perderte detalle. También puedes compartir con familiares y amigos que les guste este mundo de las plantas, de las flores. Y quiero recordarte que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no te has suscrito, lo hagas ahora mismo para no perderte futuros vídeos muy interesantes que van a venir sobre plantas, mariposas, abonos, insecticidas, etcétera, que estoy segura que te van a encantar. Y no olvides darme un me gusta a este vídeo. Gracias por tu colaboración. Ahora vamos a seguir con esta planta y sus maravillosas cualidades. Veis que como un vaso hay, y es que la podéis tomar también en infusión, pero ya os lo voy a ir explicando. Que como ya os he dicho, estoy segura que vais a querer tener una de estas en vuestra casa. Gracias a ella nunca más vais a estar enfermos porque tiene enormes propiedades y beneficios. También os contaré cómo tomarla, usarla y consumirla en casa, así como también os diré cuáles son los cuidados y consejos de jardinería para que la tengáis siempre hermosa y saludable en casa. Es posible que alguno o alguna de vosotros, viendo estas imágenes, ya sepáis de qué planta se trata, pero si todavía no la has reconocido, no te preocupes, que yo te voy a decir de qué planta estamos hablando. Ten un poquito de paciencia. Esta planta medicinal es originaria del sur de Europa, también del norte de África e incluso del norte de América. Es una planta fácil de cuidar, resistente y que puede llegar a medir hasta 70 centímetros de altura. Posee un aroma muy especial y desarrolla hermosas flores amarillas que seguro ya te has fijado en las imágenes del principio. También tiene un peculiar fruto que tiene una forma muy curiosa, también ha salido al principio. Bueno, llega el momento de deciros que estamos hablando de estas son las flores, fijaros de la planta llamada Santolina, también conocida con el nombre de brotano hembra o cipresillo o también como manzanilla de Mahón. Fijaros qué flores amarillas más bonitas tiene. La Santolina chamaeciparisus, que este es su nombre científico, era ya utilizada por los griegos como un tratamiento poderoso para evitar enfermedades. Además posee un enorme poder para alejar los bichos, insectos y plagas tanto del hogar como del jardín. Ahora nos toca hablar de los beneficios y las propiedades de la Santolina o cipresilla. La Santolina posee grandes beneficios, especialmente si se consume en forma de aceite esencial o también como infusión. Esta planta en sus aceites esenciales posee gran poder antiinflamatorio. La Santolina ayuda a aliviar hinchazones tanto musculares como de piel, además favorece la hidratación. Se puede aplicar una compresa mojada de Santolina directamente sobre la piel, por ejemplo en la muñeca si has tenido alguna torcedura o si tienes un esguince en la pierna o lo que sea. Lo mojas bien el paño y lo colocas durante 20 minutos para disfrutar de sus propiedades antiinflamatorias. Además, la Santolina es una planta muy beneficiosa para la garganta, ya que alivia el dolor, la inflamación. Mirad, ahí estoy poniendo el paño impregnado, que te lo puedes poner pues eso, en la muñeca, en la rodilla, donde tengas, en cualquier articulación que tengas alguna inflamación o dolor. Bueno, incluso también es bueno, como os he dicho, para las inflamaciones, incluso también efectivo para la afonía. Se dice que la mejor forma para disfrutar de estas propiedades es haciendo gárgaras con su infusión, como estáis viendo qué color más bonito tiene. Pero si tienes gripes o resfriados, no te preocupes porque la planta de la Santolina nos va a ayudar también para estos síntomas. Además, también nos va a aliviar el tema de la mucosidad que podemos tener en estos procesos gripales, incluso del malestar general. Por otro lado, es muy interesante también en esta planta que es una planta muy digestiva y si tú la combinas en las infusiones con el anís y la melisa,
es un excelente remedio para la digestión, siendo una opción muy recomendable para tomar después de comidas muy copiosas. Es sencillo, ya veis, estoy cortando unas ramitas, las estoy poniendo en un vaso o en una taza y le agregáis el agua hirviendo. Las dejáis ahí reposando un ratito, pues unos 10 minutos y ya estaría preparada para tomar. Además de todo esto, también la planta santolina es un potente remedio curativo para la gastritis, la inflamación del estómago o incluso la pesadez de acidez. Pero bueno, como siempre os digo, antes de tomar cualquier tipo de infusión, consulta con tu médico. Esta es una infusión que la toman muchas personas y están encantadas con los resultados obtenidos, pero quizá podría no ser aconsejable para ti por tu estado de salud, tus condiciones físicas, etc. Así que siempre, antes de tomar cualquier tipo de infusión, acuérdate de consultar a tu médico. La planta santolina la vamos a poder cosechar tanto sus flores como sus hojas, y podemos tomar algunas de sus ramas cortadas en trocitos pequeños, como os he dicho antes y habéis visto en las imágenes, y la podemos poner dentro de un vaso y ya está. Esta planta, la verdad es que es una auténtica maravilla que no puede faltar en tu jardín o en tu casa. Ahora vamos a ver cuáles son los cuidados. Esta planta es una de las plantas más resistentes del mundo. Aguanta largos periodos de sequía sin ningún tipo de problema y le encanta el sol directo. La verdad es que en este tema los cuidados son similares al romero. Es una planta muy sencilla de cuidar. El riego de esta planta debe ser moderado, ya que no tolera el exceso de humedad. Se debe regar únicamente cuando notemos que el sustrato está totalmente seco. Con relación a la poda, yo te aconsejo pues que la vayas cortando poquito a poco y así vas consumiendo lo que necesitas y le vas dejando esa forma compacta tan bonita y al mismo tiempo le vas dando vida. Con relación a las plagas y enfermedades, resulta que por el aroma que tiene esta planta ahuyenta a los insectos, así